¿Cómo están ustedes? Vamos a platicar en esta ocasión sobre la familia disfuncional, que es un tema que llama nuestra atención debido a la gran cantidad o la altísima incidencia de problemática familiar que se da en nuestra actualidad, lo que lleva a que las personas no sean felices, la pareja que inicialmente estaban enamorados, a que los hijos no sean correctamente educados y a que nuestra sociedad pues ponga en riesgo sus valores y sus metas, sus recursos y sus posibilidades de existencia. La familia disfuncional entonces será el tema que platicaremos el día de hoy. Para poder cubrir esta información, se me ha ocurrido desglosarla en 4 subtemas que tienen ustedes aquí presentes y que en un principio nos van a llevar a platicar sobre la familia y sus orígenes, para después pasar a platicar del ciclo vital de la familia, será nuestro segundo subtema. En un tercer lugar, y de una manera breve, podemos tener claro para nosotros cuáles son los pilares de la estructura familiar. Y finalmente, en cuarto lugar, llegaremos a la parte sustantiva de esta conversación, o lo que más nos interesa por lo menos, y que se refiere a la disfunción familiar. Empecemos a platicar entonces. Pues bueno, la mayor parte de nosotros transcurrimos nuestra vida organizando nuestro tiempo, ¿verdad? Al menos en 2 actividades, lo que se refiere a la vida familiar y lo que se refiere a la vida laboral. Y para ello los autores que han estudiado con seriedad estos aspectos, al menos bajo un enfoque materialista, nos llevan a enfocar la vida como compuesta de 2 partes. Por un lado tenemos efectivamente la producción de la vida, que nos conduce a considerar el aspecto de la economía, de la generación de los satisfactores de las necesidades humanas y obviamente del trabajo. Y la segunda parte de la vida se referiría entonces a la reproducción de esta misma y nos llevaría, como en el primer caso, ahora en una dirección diferente, a considerar la sexualidad humana y la vida familiar propiamente dicha. De suerte tal que lo que vamos a platicar ahora tiene que ver con la sexualidad humana. Empezamos por definir qué cosa es una familia. Esto es una definición de trabajo que les proponemos a ustedes y que nos permitirá pues no caer en algunas confusiones. Para eso sirven las definiciones. Pues una familia es un grupo de personas con una relación consanguínea y que viven en el mismo domicilio. Con esta definición quedarían excluidos como elementos de una familia aquellas personas que pudieran vivir en el mismo domicilio pero que no tuvieran una relación consanguínea, o aquellas personas que sí tuvieran una relación consanguínea pero que no vivieran en el mismo domicilio. Pues con esto aclaramos algunas cosas. Lleguemos entonces a nuestro primer subtema y platiquemos en un principio sobre la familia y sus orígenes. Como dicen muchos oradores, ¿verdad? En la bruma de los tiempos se pierde el origen de la familia, pero nosotros tendremos que ser un poco más específicos y llegar a considerar primero los orígenes del hombre. No es exactamente que la familia sea un aspecto, una parte natural del hombre, pero lo que sí es un aspecto y una parte natural del hombre es el gregarismo o su necesidad de convivir con los demás de su especie y con su entorno ecológico en general. Es decir, el hombre es un ser social. De tal manera que no tiene posibilidades de sobrevivir aislado. Cuando el hombre alcanzó tal denominación, estamos hablando del hombre primitivo, y también esto es un poquito difuso, ¿verdad? En qué momento éramos antropoides y en qué momento nos volvimos realmente humanos. Para esto hay algunos ensayos muy interesantes que se refieren al empleo de la mano, ¿verdad? En coordinación con el cerebro, gracias a la posición del pulgar, que se conoce como el reflejo de Darwin. También algunos aspectos de la relación que hay entre el peso del cuerpo de un animal y el peso de su cerebro,
y otros aspectos que se han estudiado, ¿no?, para poder definir cuándo el hombre realmente inició a ser un ser racional, como se dice. Pero desde ese entonces el hombre también manifestó su sexualidad, pudo reproducirse, y por eso estamos platicando ahora. Y a pesar de que existen ciertos clichés tomados de la literatura, no muy seria por cierto, que nos hacen pensar en el cavernícola como un hombre que agarraba su garrote para golpear en la cabeza a la hembra y llevársela jalando de los cabellos a su cueva, a manera de un compromiso, ¿verdad?, de pareja, pues estas ideas no concuerdan realmente con lo que se ha estudiado. De hecho, el hombre primitivo, como la mayor parte de los animales, porque compartimos esta naturaleza, tiene ciertos controles sobre su sexualidad. El control específico de la sexualidad humana proviene de la hembra, en este caso, ¿verdad?, que al entrar en el ciclo del estro genera una serie de hormonas o olores, podría decirse, ferohormonas, son hormonas que vuelan por los aires y que llegan a estimular, sobre todo a través del olfato, al macho, el cual inicia, ¿verdad?, una conducta de desplazamiento sexual, probablemente caracterizada por la búsqueda primero de la pareja, como es en muchos casos el reino animal, y también con la ejecución propiamente dicha de la respuesta sexual humana, para lo cual pues tenía que competir, ¿verdad?, con otros machos de la especie, muy posiblemente, y estaba en ciertas condiciones geológicas, ¿verdad?, de esos tiempos históricos, en donde el hombre no tenía muchas expectativas de vida y tenía que aprovechar, dijérase, las oportunidades tanto para reproducirse o manifestar su sexualidad como para alimentarse, porque eran escasas estas oportunidades. Durante ese tiempo que los tratadistas le han llamado heterismo, sin que este término sea lo más adecuado o apropiado posible, el grupo humano en realidad era una horda que caminaba, ¿verdad?, se transportaba, no tenía un lugar fijo, eran nómadas, como se dice, de manera que se dedicaban a cazar animales y a recolectar frutos para poder alimentarse, vestirse, sobrevivir. Durante estas travesías de estos grupos humanos, pues podríamos encontrar algunos subgrupos o algo más aproximado a lo que conocemos nosotros como una familia, si observamos la sexualidad, repito nuevamente, y específicamente el agrupamiento de las crías alrededor de la madre. A esto le podemos llamar el derecho materno. Pero este era el grupo inicial que forma lo que actualmente llamamos la familia, porque el padre no podría saber quiénes eran sus hijos, pero la madre sí reconocía quiénes eran sus crías, y las crías reconocían quién era su madre, por una serie de aspectos biológicos también, como es el control a través del olfato nuevamente, ¿verdad?, como se reconoce de neonato la localización del seno materno por el olor del calostro, ¿no?, que genera. Pues bien, la mujer entonces tenía el sitio privilegiado, era el centro de esa sociedad primitiva, pero no había una familia como la podemos considerar ahora, ¿no? De hecho, no había ni siquiera una pareja como tal, sino que había fenómenos de poligamia, de poliandría, sin ninguna restricción. Algo que cambió y dio un giro en la historia muy importante fue el descubrimiento de la agricultura por el hombre primitivo, y muy posiblemente se dio vinculado también con la sexualidad humana, como sería la posibilidad de que las hembras embarazadas tuvieran que detenerse en el camino de la horda para poder dar a luz. Y también es muy posible, como lo señalan los estudiosos, que esto hubiera ocurrido en las riberas de algún río, de suerte tal que se tuvieran las condiciones higiénicas para satisfacer las necesidades de la parturienta y del grupo que la atendía, de hecho. Una vez que se asentaron para poder esperar este periodo, pudo darse la oportunidad de que en esta tierra fértil de las riberas de un río se observara caer una semilla y germinar una planta, de manera que la capacidad cerebral, ¿verdad?, o evolutiva del hombre de ese entonces pudiera conceptualizar este fenómeno en una forma causal, ¿verdad?, y desarrollar de hecho la estrategia de la intervención humana para sembrar la semilla y cuidar las plantas. Esto trajo como consecuencia que el hombre ya no tuviera que seguir caminando en la búsqueda de sus alimentos, sino se asentara en las tierras adecuadas o fértiles y generara pues una agricultura que produjera la alimentación suficiente para vivir satisfactoriamente. Esto trajo el aumento de la esperanza de vida de estos individuos
el aumento de la población y también pues otros giros evolutivos, como sería el considerar el origen del Estado al desarrollarse un territorio, ¿verdad?, en el que están asentados esos grupos humanos, y también el fenómeno de la propiedad privada, porque en cierto momento, ¿verdad?, alguno de estos hombres primitivos pudo haber decidido que el mejor terreno, que tenía las mejores hembras, las mejores crías, era suyo, y a través de una conducta agresiva, francamente territorial, como se ha estudiado en el terreno de la agresión, defendiera esta posición. Y esto trae como consecuencia que la mujer quede definitivamente desplazada a un segundo término y el hombre, con este temperamento agresivo, estas características de la defensa de su territorio, adoptar esta postura principal. Una vez establecidos estos grupos, que podríamos llamarles tribus asentadas, si observamos la sexualidad de ellas, podríamos clasificarlas a su vez al menos en dos. Algunas tribus que tenían la tendencia a aprovechar, podríamos decir, las oportunidades que tenían de combate, en los cuales pues tendían a apropiarse de nuevos territorios, explorar a los alrededores, ¿verdad? Entraban en conflicto con otros grupos y al tiempo que resolvían estos conflictos, aprovechaban, insisto, la oportunidad para atraerse hembras de la otra población con las cuales reproducirse. Esto podría resultar inteligente si consideramos que evitaría un deterioro genético. Y todavía hasta la fecha hay reminiscencias de esta clase de matrimonio, si le podemos poner entre comillas a este término. Si llegamos a considerar los fenómenos de rapto que se dan con toda frecuencia, a pesar de todo, en estos tiempos modernos, en la costa o en la tierra brava, en donde el hijo del cacique, posiblemente en el caballo mejor de la hacienda, ¿verdad?, pasa por la muchacha más bonita al río donde la encuentran lavando, y después ya arreglan las circunstancias, porque esto es parte de la tradición de la población en muchas ocasiones. El otro tipo de tribus asentadas que manifestaban su sexualidad un poco diferente, más bien eran tribus cerradas que solamente se reproducían sexualmente con miembros de la misma agrupación y que por ese mismo hecho tendían a un deterioro genético más importante y posiblemente generaban algunos rituales o acontecimientos sociales probablemente vinculados con la primavera, la llegada de la primavera, ceremonias de fertilidad que involucraban también un matrimonio colectivo en donde todos los adolescentes se comprometían, ¿verdad?, o llegaban a un estado de madurez biológica y la sociedad esta primitiva les permitía vincularse sexualmente o reproducirse. Así que después de tremendo baile y una serie de ceremonias con tambores y con pinturas en la cara y adornos de plumas, etcétera, colmillos de animales, bla, bla, se daba esa autorización y después de terminar tal ceremonia, ¿verdad?, todos los jóvenes varones podían tener relaciones con todas las jovencitas y de ahí se renovaba la población. Entonces hablamos de tribus que se describen como exógamas, aquellas que salían a buscar la posibilidad de reproducirse con seres de otros grupos, y las tribus endógamas, que solo se reproducen con miembros de su misma agrupación, como todavía quedan reminiscencias si hablamos, por ejemplo, de los judíos, por mencionar algún grupo humano actual. Progresando en la concepción de la familia, vemos que gradualmente se va observando el deterioro que produce la relación sexual entre familiares consanguíneos. Lo más conocido es la presencia de individuos, ¿verdad?, que carecen del pigmento de la piel o la melanina, se les llaman albinos, se les dice malamente güeros de rancho. Son personas que tienen hasta las pestañas transparentes, tienen problemas frecuentemente en su visión, tienen algunos problemas estructurales incluso a nivel del corazón y de hecho pues se trata de un deterioro genético en el producto y por ello pues algo que debería ser evitado, ¿no? Es un problema de salud que deberíamos considerar y que está vinculado con la evolución cultural y biológica del hombre. La familia Punalúa, de la que vamos a hablar enseguida, pues tiene un nombre un poquito curioso, ¿no? La familia Punalúa
Es una familia que se da en Hawái y en las islas alrededor. Y de hecho la misma palabra Punalúa es un término tomado de uno de los dialectos de la región y que significa socio íntimo. Lo que ocurre, como a veces incluso se promociona a nivel turístico, es que allá en las islas, ¿verdad?, podemos asistir a una ceremonia muy folclórica y llamativa en donde se baila el hula hula, se beben algunos licores exóticos y se observa una ceremonia en la que una pareja, ¿verdad?, bebe de un cántaro y se hace un juramento de amor con flores y con pétalos y se retiran románticamente en una canoa al atardecer, ¿verdad?, en el horizonte hacia el mar, y todo se ve muy bonito. Pero como consecuencia de este acto ritual o este matrimonio, esta pareja va a poder tener relaciones sexuales entre sí, pero también el hombre va a poder relacionarse sexualmente con las hermanas de esta muchacha o con las primas de esta muchacha, y al revés también la mujer puede relacionarse con los hermanos, con los primos del novio, lo cual forma un grupo, ¿verdad?, que se denominan entre sí Punalúa, porque son socios íntimos propiamente dicho. Avanzando y observando cómo es que la familia va evolucionando, podríamos citar enseguida, como lo hacen los estudiosos, la familia sindiásmica. También es un nombre un poquito raro para nosotros, sindiásmica. Y esta familia la podemos ubicar, ahora ya nos salimos de las islas del Hawái y nos vamos a ir para el oriente, por allá por donde se encuentran los árabes, los iraníes, los iraquíes y otros grupos humanos semejantes. En esta familia se contrae nupcia con una pareja y por ese hecho la mujer va a poder reproducirse o tener sexualidad con este hombre, pero nada más con este hombre. Y el hombre va a poder reproducirse y tener sexualidad con esta mujer y con otras mujeres. Y entre más mujeres tenga, muy probablemente sea mayor el estatus social que tenga este personaje. Lo que aquí notamos pues es que hay una amplia permisividad para que el hombre sea infiel, y en lugar de que se le castigue, más bien se le premia por ello, lo que es diametralmente opuesto al caso de la mujer en esta sociedad, en donde la mujer tiene que ser extraordinariamente fiel y se le castiga de manera cruel y brutal si no lo es. Nosotros nos podemos imaginar rápidamente los harenes de las 1001 noches, ¿verdad? Y nos podemos imaginar también a estas mujeres vestidas de negro, tapadas hasta pues, los tobillos, ¿verdad? Incluso que se cubren la cara con un pequeño lienzo para no ser observadas, y en caso de tener una falla en estos rituales de la ropa y de la conducta, insisto que son brutalmente castigadas. Pues se han documentado muchas imágenes terribles, ¿no?, de mujeres quemadas con ácido en la cara, o de personas que son castigadas por el sistema legal con la vida misma. Esa es la familia sindiásmica. Sin embargo, los tratadistas consideran que en la actualidad la familia moderna es la familia patriarcal monogámica. Esta familia patriarcal monogámica tiene sus orígenes en realidad más o menos cuando surge la burguesía por allá en Europa, ¿verdad? Los primeros sistemas económicos estos a través del papel moneda, cuando se organiza el comercio. Entonces también la familia toma un giro diferente y es patriarcal porque esta familia procura que el jefe de ella sea el padre, y es monogámica porque se supone que la pareja va a tener sexualidad única y exclusivamente entre ella hasta que la muerte los separe. Nosotros podríamos ahorita discutir bastante, ¿verdad?, al respecto de si es real que actualmente la familia sea patriarcal monogámica o si no lo es. Sin embargo, podríamos aceptar con facilidad que a la fecha podemos encontrar prácticamente todo ese tipo de familias, posiblemente no tanto ya el heterismo en la sociedad actual, porque tenemos diferentes grupos con diferentes tiempos en la evolución de sus sociedades, ¿verdad?, y que quizás tomen giros que aún no podemos predecir, y no hay pues un concepto universal de una familia actual en todo el mundo. Pero esto nos permite tener ya una aproximación e ir abarcando nuestro tema, conduciéndonos poco a poco a lo que nos interesa, que es la familia disfuncional. Ahora bien, con mucha frecuencia se habla del ciclo vital de la familia. Muchos terapeutas familiares
toman en cuenta los aspectos o la historia, ¿verdad?, de una familia con respecto a los ciclos anteriores en los que ha transcurrido y también las vivencias o experiencias que han tenido en esos episodios, porque podrían ser la causa, ¿verdad?, de la situación que actualmente los atormente o les resulte problemática o quieran entender por lo menos. Entonces, sin llegar al simplismo, ¿verdad?, de considerar a la familia como un organismo vivo, simplemente utilizando esto como una licencia literaria o como un recurso didáctico, vamos a pensar que la familia casi nace, crece, se reproduce y se muere, ¿verdad? En esa lógica, observamos que el primer episodio para la formación de una familia o la primera etapa del ciclo vital de esta es el noviazgo. Y el noviazgo propiamente dicho es cuando un par de jóvenes, ¿verdad?, de diferente sexo, es decir, una relación heterosexual entre ellas, planea seriamente vivir juntos, tener hijos, educarlos, ¿verdad? Y entonces son unos novios formales. Para nosotros, en el terreno de lo que es la familia disfuncional, nos conviene señalar que dos son los objetivos principales que deberían de cubrir estos novios para tener una etapa, dijérase, satisfactoria, ¿verdad?, y poder iniciar bien este ciclo vital de la familia. Lo que bien se inicia, esperemos que termine bien, y lo que mal se inicia, pues es más probable que termine mal. Esos dos aspectos importantes para los novios son, primero, la sexualidad nuevamente, es decir, deberían de conocerse sexualmente para ver si es posible que ya una vez que convivan, cohabiten, sean realmente felices, sean sexualmente compatibles. Inevitablemente, pues este es el camino de los novios, ¿verdad? Y el segundo aspecto, que también no debemos de descuidar, se refiere a la administración de la economía de un hogar. Este es un aspecto que merecería realmente hacer un trabajo más elaborado, ¿verdad?, y tener o contar con apoyos tecnológicos un poquito mayores, tanto en número como en calidad, para que en la misma dirección de lo que pretendemos con esta charla, ¿verdad?, podamos apoyar y podamos ayudar a que la gente sea más feliz en sus familias y evitemos una serie de problemas que son siempre negativos. En los Estados Unidos, a pesar de que no es un buen ejemplo citarlo, podemos observar que en muchas secundarias existe como una materia optativa la que se refiere a la administración del hogar, y entonces los estudiantes fingen o simulan o trabajan en un taller como si estuvieran casados y tienen que hacer un presupuesto de su casa, cuánto van a gastar en la ropa, en la luz, en la renta, en la comida, en el transporte, ¿verdad? De dónde van a sacar el dinero, en qué van a trabajar, a qué hora se van a ver, cuándo van a tener vacaciones, y una serie de aspectos sumamente interesantes, todo esto con la guía de sus maestros, con la experiencia compartida de los otros grupos de sus compañeros, y podríamos considerar que estos elementos de currículum en la formación de los jóvenes pues pueden ser útiles. En nuestro país no tenemos todavía estos aspectos, quizás porque no hemos llegado al grado de desintegración en la familia como pasa en nuestros vecinos del norte, pero deberíamos quizás tomar en consideración estas ideas y estos recursos para ir adelantando. Una vez que la pareja de novios llega a la ceremonia del matrimonio, se termina el noviazgo y pasamos a esta segunda etapa, el matrimonio propiamente dicho. El matrimonio propiamente dicho implica la intromisión, o podríamos decirlo de otra manera, la participación de la sociedad en su conjunto. Es decir, se tiene que sancionar por el grupo o la colectividad esta unión de la pareja de jóvenes. ¿Para qué? Para que reciban el apoyo, ¿verdad?, y también sean integrados dentro de la sociedad en su conjunto. Para ello, el matrimonio en nuestra sociedad más frecuente pues es el matrimonio civil, ya que nosotros vivimos una sociedad de leyes y desde el tiempo de la Reforma contamos con la epístola de Melchor Ocampo, ¿verdad?, que es un contrato que se firma en el registro civil para contraer precisamente matrimonio. Este es un documento un poco cuestionable, sobre todo en lo que se refiere a la administración del hogar. Se ha calificado de injusto, sin duda es anacrónico, y necesitaría revisarse. Y se lee este documento como en la mayoría de los contratos serios, antes de que se firme por los implicados, pero muchas veces no se toma en consideración o
con seriedad lo que ahí se dice y de lo que uno se compromete. Por lo que personas, dijeras, un poquito más escrupulosas en lo que se refiere a sus relaciones interpersonales y que tienen mayores deseos de lograr esta felicidad a través de su matrimonio, pues pueden acudir a un notario público y redactar su propio contrato matrimonial, de suerte que rebasen este documento anacrónico y puedan establecer con claridad cuáles serían, como en todos los contratos, sus responsabilidades y sus derechos, tanto de uno como de otro, para que teniéndolos conscientes, podría decirse, sean más fácilmente respetados y se reduzcan las posibilidades de desintegración, de conflicto, de malestar, de insatisfacción y sufrimiento para todos. Entonces es una opción que tenemos. Este matrimonio propiamente dicho, enseguida, muchas veces deriva en un aspecto muy curioso de nuestra cultura que se llama la luna de miel. En la luna de miel, pues supuestamente se da cierta embriaguez, hay un estado, digamos, paradisíaco en la pareja, pero podríamos psiquiátricamente denominarlo un estado presicótico, un estado de ciertamente de embriaguez, no muy objetivo y no por ello muy sano. Esta luna de miel más bien es una parte de una tradición, ya que la cultura que nos precede, ¿verdad?, ha sido, en términos occidentales sobre todo, represiva de la sexualidad humana. Entonces no se permite que se emita la sexualidad o se manifieste sexualmente un joven mientras no esté casado, ¿verdad? Entonces esta represión sexual hace que al contraer matrimonio, ¿verdad?, se dé una respuesta, una tasa compensatoria de esta conducta sexual, sería el término técnico, es decir, haya una manifestación excesiva de la sexualidad, ahora que se tiene esta oportunidad al contraer el matrimonio. Y bueno, pues esto no es ya un hecho cotidiano, afortunadamente, porque insisto que no es muy sano. Además trae las implicaciones de un noviazgo equivocado, en donde no hubo el conocimiento de la sexualidad en la pareja. Por lo que puede suceder que en el matrimonio propiamente dicho, si no se ha tenido una etapa previa adecuada, al estar juntos, como se dice, no es lo mismo ser novios que vivir juntos, se desintegre la pareja porque se encuentran sus verdaderas incompatibilidades, porque uno tiene los pies fríos y el otro tiene los pies calientes, porque a él se le ocurre jalar la cobija a la hora de dormir, porque los dos quieren dormir del mismo lado de la cama, porque uno fuma mientras lee antes de dormir y al otro esto lo molesta, porque uno le aprieta la pasta de dientes de adelante y el otro le aprieta la pasta de dientes de atrás. Y así podríamos citar una gran cantidad de aspectos que hacen incompatibles a las parejas y que pueden llevar a la desintegración en esta fase del matrimonio propiamente dicho. A veces no dura mucho también este matrimonio propiamente dicho porque no se ha administrado ni se tiene una capacitación adecuada para administrar la sexualidad. Y entonces rápidamente vienen los hijos y la pareja no tuvo oportunidad de conocerse realmente o de lograr otros objetivos, tanto de tipo de desarrollo, ¿verdad?, cultural, económico, político, social, religioso, espiritual, etc. Entonces es importante que la pareja, desde novios, hagan sus planes, ¿verdad?, planeen en qué momento van a venir los hijos y qué otras metas previas quisieran conseguir, ¿verdad?, y de qué suerte pueden estar vinculadas unas metas con otras, de manera que se logren planes atractivos, ¿verdad?, y que bajo un criterio económico de al menor esfuerzo y el mayor rendimiento resulten ser los más adecuados. Al llegar los hijos, entramos entonces en la fase de expansión y la planeación inapropiada de la llegada de los hijos también viene a ser un grave problema, ¿verdad? Lo que se recomienda en el sector salud es que no haya ni más ni menos que entre 2 y 3 años de espacio entre un hijo y otro y que también no se tengan demasiados hijos, vinculando esto a las posibilidades económicas de mantenerlos, de educarlos y a nuestras posibilidades también culturales y de tiempo y de compromisos para darles una calidad de crianza adecuada, nuestra compañía, nuestra comprensión, afecto e interacción. Entonces la fase de expansión es otra de las fases complejas en el ciclo de la vida de la familia, debido a que en nuestra sociedad pues aprendemos a educar a los hijos viendo más o menos cómo nuestros padres y vecinos educaron a los suyos, y esto pues no siempre es una buena escuela. Así es que además de los aspectos de la sexualidad, de la economía, ahora vienen los aspectos de la crianza de los hijos.
Y es muy frecuente que la mujer, por dedicarse a los hijos, descuide a su marido. Y esto trae como consecuencia que el marido se vuelva infiel, que el marido se vuelva alcohólico, que es, dijérase, lo más frecuente que podemos ver en cualquier lado. Entonces hay que considerar esto para la planeación y para que se mantenga la calidad de las interacciones en la pareja inicial. Y eso también lo digo porque llega el momento en que los hijos, si es que los hemos sabido manejar adecuadamente, maduran, se vuelven capaces por sí mismos, independientes, y se van a hacer su vida, ya sea a trabajar, a formar su familia, y se queda nuevamente la pareja inicial. Y si la pareja inicial no ha sabido mantener esa relación que decía yo desde el principio, en esta ocasión, en el nido más vacío, que es la siguiente etapa, o cuando los hijos se van, también se dan muchos divorcios. Y quizás sea la parte más triste del mundo, porque ya se trata de personas de cierta edad, si no es que de una edad avanzada, con ciertos procesos de deterioro orgánico o enfermedad, y que tienen muy pocas posibilidades, ¿verdad?, de rehacer, entre comillas, como se dice, su vida. Entonces se dan fenómenos graves de depresión, de suicidio, de adicciones a las drogas, de comisión de delitos, que sería conveniente evitar si fuera posible por lograr una mayor salud mental comunitaria y un mejor nivel de vida para cada uno. Y como todo lo que inicia termina, llega un momento en que alguno de los miembros de la pareja inicial se enferma y muere, y enseguida se enferma y muere el otro. Y así es como el ciclo vital de la familia concluye. Entonces aquí pude destacarles a ustedes algunas características de las etapas y algunos de los riesgos y posibilidades de solución de estas mismas. Pero vuelvo a insistir que esto es un recurso didáctico y no es estrictamente una situación mecánica, ¿verdad? Muy bien. Solamente para resaltar los aspectos que hemos dicho, llegando a nuestro siguiente subtema, que se refiere a los pilares de la estructura familiar, me gustaría proponerles a ustedes la idea de que la familia fuera un edificio, y como todos estos edificios o cualquier construcción de esta naturaleza, pues requiere de unos cimientos, y entre más fuertes sean los cimientos, más posibilidades hay, ¿verdad?, de que esta estructura no se derrumbe fácilmente ante las inclemencias del tiempo o ante los peligros naturales. Así podríamos entonces conceptualizar el edificio de la familia como si estuviera parado en tres grandes pilares. Si alguno de estos pilares estuviera fracturado, roto, ¿verdad?, imagínense ustedes, la familia estaría totalmente desnivelada y el edificio al borde de caer al precipicio y destruirse. El número uno, el principal de estos pilares, es la sexualidad humana. Desgraciadamente, el conflicto que se da con frecuencia dentro de la familia hace que se deteriore la sexualidad de la pareja. Y si platicamos de la sexualidad con algunos viejitos, ¿verdad?, que sigan juntos, que estén casados, muy probablemente tan pronto introduzcamos el tema, como me ha sucedido, podamos observar en la audiencia fases de depresión o un franco llanto, porque es bien posible que hayan perdido, como es la vivencia del anciano, una serie de pérdidas continuas, también hayan perdido su sexualidad. Esto es algo muy delicado, ¿verdad?, que deberíamos de considerar para que nosotros evitemos esta situación. Entonces, hay que manejar y conservar adecuadamente el pilar de la sexualidad para que la familia esté bien. En segundo lugar, la economía. La economía, pues, es también complicado porque depende de un macrosistema, ¿verdad? Y en nuestro país hemos vivido en una crisis económica crónica, lo cual pues nos debe de hacer no que nos volvamos conformistas, sino que nos volvamos más bien muy inteligentes para administrar nuestro dinero, y también que no nos llegue la depresión y que sigamos con la intención de ser productivos e útiles para nuestros vecinos, nuestros amigos y la gente que nos pueda necesitar nuestro trabajo. Entonces necesitamos hacer un presupuesto dentro de la familia, ¿verdad? Necesitamos ver que haya un ingreso adecuado, que haya un gasto equilibrado y sobre todo, para que la pareja siga unida, que haya un ahorro común. Actualmente, tanto el hombre como la mujer tenemos que trabajar para mantener una economía regular, y esto debería traer como consecuencia también que la división de las responsabilidades o de las labores del hogar fuera equitativa, inteligente, racional, y que, bueno, pues cada quien pudiera disponer del producto de su trabajo, o sea, su dinero, de una manera pues libre. Sin embargo, insisto, debería de haber un ahorro común, de tal suerte que no importa que gane más o menos
él o ella se pueden poner de acuerdo, por ejemplo, en el mismo porcentaje de su sueldo para que ingrese quincenal o mensualmente a una cuenta de ahorro, de cheques, ¿verdad? Y de ahí se pueda gastar lo que puedan ser los gastos comunes realmente de la familia, como podría ser la renta, la luz, el teléfono, las cosas que hemos platicado y que todos conocemos. Esto es solamente una propuesta. Hay mucho que hacer, insisto, como ya mencioné hace un rato, para mejorar la administración del grupo familiar, y dentro de la administración pues estarían los recursos financieros o económicos. El tercer pilar, para que el edificio familiar no se nos derrumbe y se nos venga de cabeza, se refiere a la crianza de los hijos. Entonces los padres deberíamos, antes incluso de contraer matrimonio en el periodo del noviazgo, tener un poquito de información. Desafortunadamente es más lo que ha hecho la Iglesia, y no porque yo esté en contra de la Iglesia, sino porque la sociedad civil también tiene sus responsabilidades, el gobierno también tiene sus responsabilidades, en generar aspectos para apoyar a las personas que van a contraer matrimonio, ¿verdad? Entonces hablamos de los famosos cursos prematrimoniales. De esta misma suerte, pero con un interés un poquito diferente, capaz, ¿verdad? Como es en cada institución, debería de fomentarse esto de las escuelas para padres, pero no como se dan actualmente, que son pues reuniones que se tienen con los padres de familia de los niños que están en el nivel preescolar. Cuando dijérase ya sucedieron los hechos. Es más importante que estas informaciones las tengan los jóvenes, muy probablemente insertas desde los libros de texto en la educación primaria, y que también, ¿verdad?, vayan observando a través de la comunicación con sus padres y con los adultos y con los recursos de los medios informativos, que cada vez son más amplios, ¿verdad?, cuáles son los riesgos y cuáles son las modalidades en la crianza infantil, para que en el momento en que estos jóvenes puedan llegar a ser padres, haya mayores probabilidades de que a su vez sus hijos tengan una vida más satisfactoria y plena. Bueno, entonces debemos aprender acerca de cómo educar a nuestros hijos, no suponer las cosas. Y para esto pues hay profesionistas que pueden apoyarles, ¿verdad? Desde los puericulturistas, los psicólogos infantiles, fundamentalmente. Bueno, pues es momento de recordar nuestra definición de la familia. Decíamos que la familia es un grupo de personas con relación consanguínea que viven en el mismo domicilio. Y eso lo señalamos para que ahora sí podamos entrar a nuestro tema principal de la disfunción familiar. El modelo que les proponemos de disfunción familiar implica 4 posibilidades. Una familia no funciona bien, primero porque puede tener baja productividad. Aquí es muy interesante considerar que la familia, como dijo nuestra definición, es un grupo de personas. Y podríamos preguntarnos qué clase de grupo es. Y en la teoría de los grupos, derivada de la psicología social de Kurt Lewin, casi la respuesta es directa, ¿verdad? Hay 2 tipos de grupos, los grupos formales y los grupos informales. ¿En qué se fija uno para ver si un grupo es formal o es informal? Se fija uno en su organización, ¿verdad?, y en el tipo de liderazgo. En el caso de la familia, se trata de un grupo informal, porque no siempre está clara la organización de la familia. Y también, aunque parezca increíble, no siempre es igual la forma en que se distribuye el poder o quién manda dentro de la familia. Hay familias en donde manda el señor, probablemente porque pone el dinero y porque también pone los balazos o los golpes. Hay otras familias en donde puede mandar la señora porque administra la economía o porque administra la sexualidad. Hay otras familias donde puede mandar el hijo o la novia del hijo, o los casos más insólitos. Y cuando se contrae un matrimonio o se forma una familia, muchas veces la gente no sabe para qué lo hace, o tiene claro cuál es el objetivo, el que persigue el grupo. O todavía un poquito más difícil, si le preguntáramos a los hijos de una familia extensa
cuál es el objetivo de su familia, es probablemente que no nos puedan dar una respuesta clara. Bueno, regresamos. La familia que no funciona bien por baja productividad nos lleva a considerar dos posibilidades. Veamos eso de una vez. Si hablamos de baja productividad, un caso sería cuando se contrae en nupcias una pareja y ésta no puede tener hijos, normalmente por algunas causas de tipo biológico, ya sea de parte del varón, de parte de la mujer. Resulta casi lógico considerar que esta familia pues va a tener problemas. Muchas veces son situaciones de culpas que terminan por la disolución rápida del matrimonio. Normalmente el que argumenta esta disolución es aquel que sí resulta fértil y quiere reproducirse normalmente, entre comillas. Sin embargo, existen otras opciones, como es la adopción, por supuesto, que sería lo recomendable quizás, además de los recursos actuales que tiene la medicina para enfrentar el problema de la infertilidad humana. La adopción es una posibilidad que resulta muy interesante y vuelvo a recalcar, legal, porque desafortunadamente es frecuente que las personas que tienen estas condiciones biológicas de infertilidad recurran casi a comprar una criatura, ¿no?, de una persona que pertenece a una minoría marginada y que en condiciones miserables quizás tuvo una evolución y un parto, y se trata probablemente de una adolescente madre soltera y de un producto que posiblemente tenga un mal pronóstico o ya sea portador de una lesión de tipo neurológico, que acarreará sin duda mayores dificultades para una persona o una pareja que no están preparados, ¿no?, para manejar, apoyar, querer y ser a su vez ellos mismos felices con una criatura en estas condiciones. El otro caso de la familia que no funciona bien por baja productividad es cuando sí se tiene hijos, pero estos hijos están mal socializados. Es frecuente decir y escuchar en las conversaciones o en la escuela, ¿no?, que la familia es la célula de la sociedad, el núcleo de la sociedad. Sin embargo, resulta curioso que las sociedades actuales no definan el tipo de ciudadano que desean de una manera positiva, es decir, esclareciendo cuáles son los rasgos o las características definitorias precisamente, sino más bien lo definen de manera negativa, dijérase, o por exclusión. Y entonces podemos encontrar esa clase de definiciones en los códigos penales, donde dice qué tipo de ciudadano es el que no quiere una sociedad, lo cual dificulta un poquito el trabajo y se requiere obviamente mayor interacción entre las diferentes áreas de las ciencias sociales y las diferentes organizaciones que componen a la sociedad misma. Pero si regresamos a nuestro modelo de la disfunción familiar, vamos a encontrar que es todavía más frecuente el número de grupos familiares que tienen problemas en su funcionamiento debido al hecho de que alguno de sus miembros o de sus elementos está enfermo. Cuando alguien está enfermo en la casa, las cosas no son iguales, porque el enfermo reclama de cuidados. Además, tiene un comportamiento que podríamos describir como el comportamiento del enfermo. Y bueno, puede ser un enfermo orgánico, puede ser un enfermo mental. Normalmente hay correlación en todas las enfermedades, tanto orgánico como mental, hay un componente. Y posiblemente, o a manera de ejemplo, me gustaría utilizar el problema del alcoholismo, ¿verdad? Si el padre es alcohólico, que es quizás lo más frecuente, por eso existen los grupos de varones, ¿verdad?, que son los más frecuentes de alcohólicos anónimos, pues eso va a tener una grave disfunción porque va a tener un problema de un mal ejemplo en la figura de la autoridad, va a tener un problema en toda la familia de comunicación con esta persona, va a haber un problema económico, porque finalmente también hay conflictos laborales, y es una complicación que es más o menos conocida por nosotros. El caso de que el miembro de la familia fuera alcohólico y recayera en la mujer, en la señora o en la mamá de la casa, pues pueden ustedes imaginar las implicaciones que tendría sobre los hijos de manera más directa, desde la lactancia, ¿verdad?, o todos los procesos orgánicos del embarazo, el parto, la crianza sobre todo, y los problemas que esto tiene en otros elementos de la sociedad,
cómo es la correlación que se ha encontrado entre el hecho de que los niños que son maltratados se convierten en maltratadores. Es decir, hay un efecto bicicleta, o se habla de la génesis de la agresividad en nuestra sociedad precisamente en el núcleo familiar, porque el que no recibe cariño pues no puede expresarlo porque ni siquiera lo conoce. Entonces son algunas de las cosas que tenemos que cambiar, ¿verdad? Y eso podría estar muy vinculado con la madre alcohólica. En otras ocasiones el hijo es el alcohólico, o más de uno de los hijos o la hija. Y bueno, eso tiene otras complicaciones también muy importantes, como son precisamente los embarazos indeseados, los matrimonios inmaduros, la falta de preparación o la deserción escolar, la falta de preparación para el trabajo, el desempleo que esto acarrea o el subempleo que esto significa, las posibilidades de ingresar más bien hacia las pandillas, es el mundo del AMPA y del delito, para poder conseguir un estándar de vida que reclama, dijeras, el grupo al que uno pertenece. Y otra serie de fenómenos sociales que sería largo enumerar, pero bueno, queda claro, y es lo que queremos ejemplificar, que la familia no funciona bien si alguien está enfermo. Ahora, si se trata de un enfermo terminal, un enfermo crónico, una persona inválida, una persona que se le tiene que hacer una diálisis peritoneal 5 veces al día en la casa, o una persona que tiene un cáncer en una parte terminal, ¿verdad?, pues va a traer otro tipo de implicaciones, como es el hecho de que pudiera haber en la familia un menor con alguna invalidez o minusvalidez, ¿verdad?, que también va a representar pues una serie de necesidades de educación especial y de trato adecuado. Continuando con nuestro modelo, podemos encontrar en un tercer lugar algo que pues también es el pan nuestro de todos los días. Todo el mundo lo sabemos, se hace una comedia al respecto, ¿verdad?, y es el conflicto marital, ¿no?, el pleito que se da entre los esposos, los inicialmente novios, y que pues repercute a todos los niveles, tanto en el hecho de que ellos no puedan ser felices en su convivencia, como que tampoco puedan educar adecuadamente a sus hijos, y que tampoco puedan ser útiles, ¿verdad?, o productivos con respecto a la sociedad, el área de la vida laboral. El conflicto marital frecuentemente toma algunos giros. El más ligero de ellos podría ser el uso de unas estrategias de comunicación, como son las amenazas. Las amenazas, pues de hecho son descripciones de contingencias, ¿verdad?, en donde se podría expresar una forma lógica que tuviera los siguientes elementos. Si pasa A, ocurrirá B, ¿verdad? Es decir, si tú haces esto o no haces aquello otro, entonces va a pasar esto más. Y eso más que sucede normalmente es un castigo, que puede ser una pérdida o una experiencia de dolor o de sufrimiento de alguna manera. Estas amenazas pues ya nos permiten identificar que la familia no está funcionando bien y generan una serie de problemas también en las personas, como es el hecho de despertar ansiedad, sobre todo porque cuando uno amenaza llega el momento en que uno tiene que cumplir sus amenazas, y las amenazas cumplidas, por lo menos en nuestro país y en el Código Penal, efectivamente están descritas como un delito. Y entonces no solamente tiene implicaciones en el funcionamiento de la familia, sino en el funcionamiento de la sociedad misma. De las palabras se pasa a las manos o a los hechos, y entonces las amenazas pueden llevar, ¿verdad?, o conducirnos a un episodio de franca hostilidad o un intercambio agresivo. Para hablar de agresión propiamente dicha, como la definen los psicólogos experimentales hoy en día, pues tenemos que hacerlo en forma operacional, para poder acudir, ¿verdad?, al auspicio de la ciencia y hablar de algo que es objetivo. Entonces no hay agresión mientras no haya lesiones en los tejidos. Como no hay una violación si no ha habido violencia, ¿no?, porque es algo por antonomasia. Así que las lesiones pues son golpes, heridas, moretones y a veces fracturas o situaciones todavía más lamentables que se desprenden del intercambio, ¿verdad?, que se da entre la pareja cuando pierden el control. Entonces la comunicación se rompe, como dice la canción del rock and roll.
Y bueno, tenemos estos acontecimientos que llenan las páginas rojas de los periódicos, ¿verdad? Y también que son la comidilla de los lavaderos, y posiblemente también en las oficinas públicas y en otros muchos ambientes, pero que son verdaderamente nocivos, que son muy de lamentar y que hacen sin duda infeliz a los hijos que ven a sus padres en estas condiciones, como a los padres porque no ven cumplidas sus esperanzas o sus aspiraciones de felicidad. Y así como decíamos hace un momento, si las lesiones son el resultado de las amenazas cumplidas, la disfunción sexual es el resultado de las lesiones o del conflicto grave entre la pareja. La disfunción sexual, la modalidad más frecuente de disfunción sexual, pues es la pérdida de la capacidad orgásmica, aunque hay otras implicaciones en fases previas de la respuesta sexual humana, como sería en el varón, por ejemplo, la pérdida de la capacidad eréctil, es decir, lo que antiguamente se llamaba la impotencia. Aquí le llamaríamos impotencia secundaria o como efecto consecuente al conflicto marital. También podemos encontrar la falta de deseo sexual y por ende también, o correlativamente, la falta de una lubricación adecuada en la fase de excitación de la respuesta sexual humana por la parte femenina. Y esta combinación va a traer como consecuencia además la generación de algunas enfermedades, porque muchas veces el hombre no solamente pierde la capacidad eréctil, sino la capacidad orgásmica, y entonces se demora mucho para alcanzar el orgasmo. Y ese tipo de relación que mecánicamente está mal lubricada provoca con frecuencia una uretritis en el caso del varón y la famosa úlcera del cuello del útero en el caso de la mujer. Bueno, por lo menos algunos elementos lo tomen ustedes como una hipótesis de trabajo de parte mía. De hecho, la sexualidad es tan importante que fue el origen de esta familia. Y si ya no funciona bien la sexualidad de la pareja, podría caerse a una conclusión sencilla y decir que ya no tiene ningún objetivo, el seguir viviendo juntos o seguir formando esta familia. Por supuesto que ya dijimos que son tres los pilares de la familia, no nada más la sexualidad, pero una vez que está fracturado uno, pues el edificio tiene el riesgo de caerse y ya las cosas no están marchando muy bien. Bueno, regresemos a nuestro modelo guía para considerar ahora la posibilidad también aceptada de que la familia no funcione bien porque haya mala comunicación. Para desglosar esta problemática de la mala comunicación en la familia, he propuesto para ustedes del mismo modelo de Guralichuk y algunos otros autores quizás, pero fundamentalmente de parte de este pensador, estas posibilidades. La primera se refiere a la risa inapropiada. Cuando se platica con otra persona, es muy conveniente que uno sepa sonreír, que uno sepa escuchar y que resulte simpático. Pero como en toda la psicopatología, hay una cuestión de grado entre que uno se ría y tome con agrado la conversación, a que uno no tome en serio absolutamente nada, o se ría uno para todo, o termine uno riéndose como loco, o dijeras entre comillas y puntos suspensivos. Y precisamente lo que nos advierte este autor, y nos proporciona en algunos de sus ensayos, hay unas bases científicas de estudios de correlación a nivel de campo, basados en la experiencia clínica fundamentalmente, para sustentar esta idea. Entonces, lo que se puede decir de manera directa es que la forma de comunicarse en la familia, que se apoya en la risa inapropiada como estrategia fundamental, lo que va a provocar es una alta probabilidad de que alguien en la familia, posiblemente uno de los hijos, sea identificado con un enfermo esquizofrénico simple. Y esto es delicado porque la esquizofrenia, debemos recordar que es una enfermedad mental grave, una psicosis, y que normalmente lo que se hace para tratar ese problema es la hospitalización, y que también se considera, por lo menos por la psiquiatría o esta de la medicina, como una enfermedad incurable. En segundo lugar, el silenciamiento es otra de las estrategias de comunicación inapropiada y tiene sus modalidades. Puede ir desde los emblemas de comunicación no verbal, que podríamos ejemplificar con la topografía, que consiste en soplar la S y taparla con un dedo, hasta otras estrategias indirectas de recursos no verbales o analógicos, como sería el tamborileo de los dedos, o la continua visión del reloj, o quizás un cierto zapateo que no alcanzan ustedes a ver
afortunadamente nos pasa. El silenciamiento, bueno, pues lo que hace es en forma directa o mecánica reducir, aplastar las posibilidades de manifestación de la otra persona, del otro individuo. Entonces lo que genera, ¿verdad? Quizás lo dramatizo un poco, es un efecto depresivo, es decir, una reducción en el output, diciendo en los americanos, con la salida conductual, para hablar de forma gruesa, de esta persona, y el proceso depresivo tiene el grave peligro de llevarnos a la decisión mortal del suicidio, misma que epidemiológicamente en la actualidad se ha visto incrementada en la mayor parte de la población del mundo occidental u occidentalizado. Si silenciamos o no dejamos que se expresen los demás, lo que hacemos es deprimirlos y exponerlos al suicidio. En tercer lugar, la distracción es otra estrategia inapropiada de comunicación que correlaciona con problemas psiquiátricos en los miembros de una familia y genera que los que no funcionen bien y sean infelices. Una manera de distraerse podría ser, como decimos coloquialmente, salirse por la tangente. Entonces, si nos están hablando de una cosa, nosotros hablamos de otra. A esto en psicología se le llama incongruencia. Y otra manera más muy frecuente de la distracción consiste en definitivamente no responder, hacer como que la víctima nos habló, quedarnos callados o definitivamente ignorar o extinguir la conducta del otro. Esto tiene un cierto peligro, un tanto interesante de comentar con ustedes, porque si uno le dice algo al otro y el otro actúa como si uno no hubiera dicho nada, y esta estrategia se repite, es posible que uno termine dudando si dijo o no dijo lo que dijo. Y esto es efectivamente la génesis, o podría ser la génesis también normalmente como en el trabajo, de las alucinaciones, o al menos de esas alucinaciones persecutorias que son sumamente frecuentes en la esquizofrenia paranoica. Y ese es uno de los peligros de utilizar la distracción. La generación de alucinaciones y la posible identificación del miembro de la familia con una esquizofrenia paranoica. Si seguimos en esta lista que pareciera ser algo terrorífico, ¿no? Y que nos encontramos todos los días y está en nuestra cotidianidad, pues podemos ahora platicar de los mitos y los ritos inciertos. ¿Qué cosas son los mitos? Los mitos son suposiciones que se comulga de ellas, ¿verdad? Es decir, que las comparten un grupo, una comunidad, y podríamos identificarlos con los mitotes o aquellos que usaban en los lavaderos de la colonia, porque también no tenían una base real y eran pues andaban, era la comidilla del día, ¿no? Entonces actualmente hay mitos que tienen también un largo abolengo, como considerar que los niños vienen de París y los niños vienen cargándolos con un cañal amarrado como paneleta de sustituto. No se quedaría cuando se dan las televisiones de partes múltiples. Y otros mitos todavía tan ridículos como ese, como podría ser el considerar que hay alimentos fríos y calientes. Me gustaría señalarles unos mitos modernos. Un mito moderno podría ser el que encontramos sobre todo en la literatura barata de los textos periódicos que están en los esquinas de la ciudad, y ha sido explotado excesivamente. Ahí encontramos desde los superhéroes, de los cómics norteamericanos, hasta las ridiculizaciones de los políticos contemporáneos, y una serie de personajes que muchas veces nos hacen que vivamos más en esta ficción que en nuestra realidad. Los mitos inciertos pues nos llevan a tener una forma de pensar equivocada, a vivir precisamente en esta realidad, y para esto convendría recordar aquel viejo chiste que dice que todas las personas hacen castigos en el aire, que los locos los habitan y que los psicoanalistas les cobran la renta. Es decir, se identifican como psicótico o juzgado de la realidad aquella persona que vive precisamente en este mundo de fantasías o de suposiciones. Y los ricos, por el otro lado, vienen a hacer una serie de actos
que los psiquiatras llaman compulsivos, porque muchas veces se repiten de manera exacerbante, ¿verdad? Como la persona que se lava las manos 7, 17, 27 veces antes de comer y después de ir al baño, lo cual resulta un verdadero problema, ¿no? Para él mismo y para la gente que pudiera vivir con él. Y lo llevaría a ser recluido, posiblemente en un hospital psiquiátrico, y a ser tratado con alguna forma severa, ¿no? De los recursos que tiene esta rama de la medicina. Entonces los mitos y los ritos inciertos que se dan en la familia también traen esas repercusiones. A mí me gustaría nada más ejemplificarlo rápidamente de una manera, y esto es vinculado con la alimentación, ¿no? Un mito muy común es considerar que entre más unida sea la familia, va a ser más feliz o va a ser mejor. Y resulta que entre más unida la familia, más patologías lo que produce. Esto es más o menos fácil de considerar porque los miembros de este tipo de grupos tienen mayor incapacidad para relacionarse significativamente con otras personas fuera de su grupo y generan una respuesta de ansiedad cuando se distancian, que los psicoanalistas le llaman pérdidas objetales, o algunos términos así muy simpáticos al respecto, pero que describen precisamente ese mismo fenómeno, ¿no? De sufrimiento y de incapacidad. Bueno, si continuamos, vamos a darnos cuenta que las amenazas que mencionamos en el conflicto marital, pues también se pueden ejercer con otros miembros de la familia, y se puede hablar, como a veces ocupa la terminología en la teoría de sistemas, de subsistemas dentro del sistema familiar. Podemos hablar del subsistema marital precisamente y un conflicto en este subsistema, pero también podemos hablar de un subsistema madre-hijo o padre-hijo, o de un subsistema filial entre los mismos hijos, y también se puede recurrir a las mismas amenazas con los mismos efectos nocivos que dijimos, sobre todo la generación de la ansiedad cuando las amenazas se cumplen, y también la alta probabilidad de pasar de un conflicto verbal a un conflicto agresivo propiamente dicho, con las lesiones y todas las consecuencias negativas que de ahí se podrían derivar. El chivo expiatorio es otro concepto que resulta un poquito folclórico, ¿verdad?, en su expresión, pero que también se entiende con más facilidad porque al menos es un término del argot judicial que consiste en echarle la culpa de los delitos o de los problemas pues a alguien, y él tiene toda la culpa, ¿verdad? Hace poco fue un expresidente que a la fecha todavía es caricaturizado y a lo mejor se lo ganó, pero es muy difícil de pensar que una sola persona sea el culpable de todo lo que ocurre, ya sea en un país, ¿verdad?, se resultaría ingenuo, porque sabemos que había otras manos ahí, o en una familia, o en cualquier conflicto. Esto ya es algo que había pensado nuestro abuelo don Aristóteles desde que planteaba la causalidad múltiple de los fenómenos. Sin embargo, a pesar de que es incierto el hecho de que una persona en la familia sea la responsable de todos los problemas, es frecuente que se le eche la culpa de todos los problemas a alguien en la casa. Ay, que el señor sea el culpable, porque quizás sea como Juan Charrasqueado, ¿cómo se dice?, borracho, mujeriego y jugador. Y también podría ser el caso de la mujer, porque podría decírsele que es fodonga, o algunos de esos términos que se ilustran en la comedia mexicana. ¿Qué más podríamos agarrar como chivo expiatorio y echarle la culpa? Bueno, pues al hijo porque es un vago, ¿verdad?, no trabaja, o a la hija porque es una loca, no se la pasa más que en los bailes, o viendo las telenovelas. Pero todos estos comportamientos, el ver las telenovelas, el ser agresivo, tiene una explicación multicausal que respondería a un análisis más sereno y objetivo, pero que desgraciadamente no se ha hecho porque todavía este terreno de la psicoterapia familiar se encuentra alojado en un nivel precientífico. La naturaleza es evolutiva en todos sus elementos y esperamos que también en este contexto se logre un avance sustantivo, de manera que las siguientes generaciones puedan tener mayores posibilidades de vivir con plenitud, no solamente por los años que viven, sino por la calidad de vida de que sean capaces. Muy bien. Ahora, si le echamos la culpa de todo a una persona, ¿qué cosa va a suceder con esta persona? Pues quizás la lógica concreta con la que el mismo Freud nos explicaba el suicidio infantil, aquella que decía: si mis padres me odian, yo debería de odiar a mis padres. Si mis padres me golpean, yo debería de golpear a mis padres. Y si mis padres no quisieran que yo viviera, yo debería también acabar con la vida de mis padres. Pero como es difícil que los niños
quieran asesinar a sus padres, mejor se suicidan para asesinarlos simbólicamente. Bueno, esto resulta más bien un recurso literario para hacer un poco dramático esto capaz, pero la falta de atención selectiva que tenemos enseguida, como el chivo expiatorio, son dos posibilidades de comunicación negativa en la familia que pueden aumentar enormemente la probabilidad de que el proceso depresivo que generan realmente concluya en un intento suicida o en un suicidio consumado. La falta de atención selectiva, como su nombre lo dice, pues consiste en la marginación, aunque podría decirse inconsciente, de algún miembro de la familia. ¿Por qué inconsciente? Porque puede ser que se rechace a este miembro de la familia por algunos aspectos estructurales, por el hecho de que sea demasiado alto, sea demasiado chaparro, sea demasiado flaco, sea demasiado gordo, o porque se parezca a alguien que nos cae mal, algún familiar, que es lo más probable, ¿verdad? Porque los familiares se parecen entre sí, las leyes de Mendel así nos lo demuestran, y a veces se generaliza la manera en que responde una persona a otras personas que se parecen o que comparten algunas características morfológicas, podríamos decir, o corporales. La falta de atención selectiva también se puede dar cuando se trata de una persona que está enferma, que tiene una minusvalidez o que tiene un problema, para hacerlo todavía más dramático, insisto, en la piel, o no más dramático, más didáctico. Entonces esto va haciendo que esta persona tenga menores niveles de interacción, vaya generando también este proceso de reducir su capacidad o su salida conductual, porque es una depresión francamente, y todos los peligros que platicamos ya acerca del suicidio. Avanzando en nuestro modelo de mala comunicación, para explicarnos por qué las familias no funcionan bien, encontramos el uso de adjetivos inapropiados. ¿Qué cosas son los adjetivos inapropiados? Bueno, pues son apodos o incluso nombres de cariño que se le pueden dar a las personas, de cariño entre comillas. Claro que lo más conveniente es no utilizar esos adjetivos inapropiados y llamar las cosas por su nombre. Si nosotros le decimos a alguien, como muy frecuentemente hacen los padres equivocados también, cuando sus hijos se aproximan a ellos a platicarles alguna cosa de la escuela, cuando ellos revisan sus calificaciones y le dicen a Pepito, eres un burro, y eres un burro porque no sacas buenas calificaciones, porque no te apuras, porque no entiendes lo que yo te explico, sigues siendo un burro, y de tanto decirle un burro, llega un momento en que la persona se pregunta, ¿quién soy yo? Y se contesta automáticamente, pues soy un burro. Es decir, esta estrategia de comunicación ayuda, entre comillas, o es bastante responsable de la definición de la identidad del individuo, cuestión que se acepta y correlaciona con el periodo de la infancia y sobre todo de la adolescencia. En el caso de la mujer podríamos verlo todavía más nefasto, porque un adjetivo frecuente para ella es el de prostituta o el de loca, que resulta ser sinónimo, tanto más eufemístico o menos fuerte, pero con la misma connotación nociva para la personalidad. Y esto porque quizás la niña se puso a bailar frente a la televisión cuando vio un programa infantil con algunas animadoras en minifalda, o simplemente quiso participar como sus amigas en una moda contemporánea, que no tiene pues todas esas implicaciones de lo que es realmente la prostitución, pero que se podrían conseguir si uno insiste en utilizar este tipo de adjetivos. Y no siempre tienen que ser estas palabras, sino podrían ser otras aún más cargadas, ¿verdad?, de elementos emocionales o de rechazo, como son términos peyorativos que forman parte de la picardía mexicana en este caso, o decía yo, algunas palabras que podrían ser justificadas, entre comillas, como nombres de cariño. Yo quisiera recordar o platicar con ustedes, compartirles una experiencia que tuve yo de una señora que me fue a visitar a mi consultorio para platicarme que tenía problemas con su hija y que quería llevármela. Y cuando describía a esta persona, ¿verdad?, la refería como Almendrita. Y Almendrita pues era obviamente un nombre de cariño que me hizo a mí pensar en un cuento, creo que de los hermanos Anderson, de una niña que vivía dentro de una flor, que se llamaba Almendrita. Entonces yo me imaginé pues una niña pequeña, y cuando sucedió el hecho, o se dio la oportunidad de que conociera yo a este personaje, resultó que era una muchacha entre 19 y 21 años, ya no recuerdo bien, pero que no era ninguna Almendrita. Lo que sí encontré en ella fueron problemas precisamente de personalidad que podrían haber identificado como un sujeto esquizoide.
no es conveniente que nuestros hijos crean que son más chicos ni más grandes de lo que realmente son, porque estas ideas hablan también de una irrealidad y nos llevan otra vez al terreno de la locura, la enfermedad mental, la psicosis, la esquizofrenia. Entonces, no utilicemos adjetivos inapropiados si es posible y evitemos esos riesgos. Por último, la antipsiquiatría inglesa ha recalcado como una estrategia de comunicación verdaderamente negativa y como una hipótesis de trabajo muy importante para explicar la esquizofrenia como una enfermedad mental, la que puebla o pobla los hospitales psiquiátricos con más frecuencia, es el diagnóstico más frecuente de los pacientes, remitiendo la verdad al doble mensaje. ¿Qué cosa es el doble mensaje? El doble mensaje es una forma de hablar en la familia que vuelve locos a los miembros de esta familia y consiste en ser incongruente. Esto es decir una cosa y hacer todo lo contrario, ¿verdad? ¿Qué cosas encontramos curiosas a nivel incongruente? Bueno, pues muchas, porque nuestra cultura ha sido descrita como una cultura surrealista, ¿verdad? Cuando nos visitó en aquella ocasión André Breton, que por cierto no tuvo una oportunidad de conocer ampliamente nuestro país, creo que nada más cruzó de Acapulco para Veracruz. Y también cuando decimos que nuestra cultura es kafkiana, ¿verdad? O algunos términos de ese tenor en un discurso más o menos intelectualizado, y lo que estamos realmente diciendo es que encontramos una gran cantidad de dobles mensajes en nuestra cultura. El ejemplo que yo suelo poner es el del padre de familia, un connotado funcionario o un distinguido empresario o financiero capaz, que va a recoger a su hijo en su coche último modelo de gran cilindraje a la escuela particular de sacerdotes que queda un poquito fuera de la ciudad. Y cuando llega al estacionamiento y toca su claxon, que suena como una corneta italiana, pues en esta ocasión el hijo no responde y llega rápidamente a ver a su papá cargando una mochila nueva, sino que simplemente no se encuentra por ahí, lo que motiva que el padre, obviamente de mal humor porque tuvo que apagar el motor y estacionarse indebidamente por ahí, pues lo vaya a buscar y lo encuentre quizás en la dirección de la escuela, no precisamente castigado, pero sí detenido para que se entere el padre de que en el recreo rompieron accidentalmente un vidrio, el cual ya fue repuesto, pero hay que pagar una pequeña cuenta que se encuentra ahí. Y una vez que el padre de mal humor sale de esa cuenta y se va con Pepito a su coche, ¿verdad? Ya va muy enojado, azota la puerta del carro, prende el motor con cierta violencia, rechina la llanta, sale como cohete, toma la carretera, va rebasando violentamente a todo mundo, insultando al que no lo deja pasar, y finalmente decide hablar con su hijo y le dice: pero si ya te he dicho que tienes que portarte bien, que debes de respetar a los demás, que a veces aunque uno tenga buena intención hay muchos peligros. Y como ustedes pueden notar, entonces se dice una cosa y se hace todo lo contrario. Así podemos ver muchos elementos en los comerciales de la televisión que resultan bastante nocivos porque son esquizofrenizantes. Exactamente eso es lo que dije. Una familia que utiliza el doble mensaje aumenta enormemente la probabilidad de volver esquizofrénicos a sus hijos. Entonces, hemos visto un nefasto panorama de posibilidades de enfermedad mental y podemos concluir afirmando categóricamente que uno se vuelve loco dependiendo de la forma en que se hable en la familia en la que uno pertenece, y que podríamos volver locos a nuestros familiares si no somos cuidadosos en la forma en que hablamos o en la forma en que respondemos al lenguaje de los demás. Para no cansarnos, vamos a terminar esta plática y me gustaría simplemente dejarlos con una reflexión. Si la familia no funciona muy bien y si la familia no es parte de nuestra naturaleza, ¿qué posibilidades tenemos? La mejor manera sería conocer los peligros para afrontarlos con más elementos y también ver otras alternativas. Alternativas a la vida de la familia son la vida en aislamiento, el solipsismo, que no forma parte de nuestra naturaleza, o la vida en comunidad, que también tiene una tradición y que sería interesante que ustedes lo estudiaran. Ha habido un desarrollo sobre todo vinculado a las comunidades religiosas, ha habido un desarrollo vinculado a las comunidades hippies o de jóvenes, o de los movimientos de vanguardia, y también ha habido un tercer movimiento relativo a las comunidades de desarrollo infantil o las aldeas infantiles. Entonces tienen tres contextos que podrían ser interesantes para ver alternativas de vida a la familia que puedan llevarnos a una mayor plenitud
y a lograr aquello que la familia no nos ha permitido hasta nuestros días. Muchas gracias.